Santiago 1, 26 al 27 le he titulado La religión pura. La religión pura, que no es lo mismo que pura religión, ¿verdad? Sonaría diferente, sería diferente el concepto. La religión pura. Muy bien, dice el texto bíblico de esta noche. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Parece que Santiago está tratando cosas bastante interesantes aquí en 2 versículos, ¿no? Ha tratado bastantes conceptos. Ahora, es necesario, puesto que hay un término muy conocido para nosotros, pero que hemos visto que no se repite mucho en el Nuevo Testamento, que definamos o que entendamos a qué se refiere Santiago con este concepto religión o religioso. Hoy en día todos tenemos un concepto de religión, y si pregunta usted en la calle, pues no hay muy buena opinión de la religión, ¿no? Es un término que hoy en día quizás esté distorsionado por el paso del tiempo y por muchos motivos, pero en griego original es threskeia y significa observación ceremonial, culto, religión, ¿sí? Ahora, Santiago dice aquí que si alguno piensa de sí mismo que es frescos, religioso, una persona que rinde culto a Dios, ¿no? Así comienza, ¿no? Ahora, ¿cuál es el significado de religión? Que alguien me defina brevemente qué cree que es religión, qué significa religión, porque el término no suena, pero ¿qué significa? ¿Conjunto de normas? ¿Qué más? ¿En base a qué? ¿Conjunto de normas que es la Constitución española? ¿Es una religión? En base a la Biblia, eso sería una religión cristiana o bíblica, ¿no? Pero concepto general, religión, hay muchas religiones. ¿A una fe? ¿En qué? ¿Y qué tiene que haber en una religión? ¿En qué creemos? En una divinidad, al menos, o varias, pero normalmente tiene que haber alguien que cree que no somos nosotros mismos. Aunque veremos que hay una nueva religión, que es el humanismo, ¿no? También se puede uno autoidolatrar, pero como concepto general, diríamos, dice la Real Academia Española, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esta definición incluye cualquier tipo de religión realmente. Nosotros la vemos a la luz del cristianismo, pero cualquier religión se podría adherir a esta definición. Es muy importante que entendamos, en el contexto de Santiago, que cuando Santiago dice religión aquí, no se está refiriendo a la religión judía, que era la más conocida en su entorno, porque era pastor en Jerusalén, y que era la más conocida para aquellos a los que escribe porque eran judíos. No se está refiriendo al judaísmo cuando aquí habla de religioso o religión. El término que él expresa no es para recordarles el antiguo judaísmo que ellos tenían y los rituales ceremoniales, levíticos, no. Él está hablando aquí de la religión pura. Lo que él considera la verdadera religión, la religión de Cristo. La religión cristiana. ¿Cómo definimos la religión cristiana? Porque si usted va por la calle y dice usted a alguien, ¿usted es cristiano? Y dice, sí, soy católico. Otro dice, sí, soy testigo de Jehová. Otro dice, sí. ¿Cómo definiría usted la religión cristiana, la verdadera? En una sola frase. Una sola frase usted me tiene que definir la religión cristiana, la que usted cree que es la definición correcta. Venga, aventúrense. ¿Cómo definirías? Adelante. Una frase, porque misericordia, todos dirán, yo también misericordia de la Virgen, misericordia de los santos, misericordia del Papa, no, un poquito más, vamos a leer un poquito más fino. Eso también vale para cualquiera que sea católico. La religión cristiana verdadera, defínamela. Seguir a Cristo, eso también lo puede decir un católico. No me están convenciendo absolutamente nada en esta noche. Lo veo demasiado... Vayamos... Hay que hacer un poquito más de doctrina. Todo lo que me ha dicho un católico lo afirmo, testigo de Jehová lo afirma. Imitador de Cristo, también me lo diría un católico, aunque no sea cierto, pero me diría que lo cree. No me sirve, más. Vivir la palabra, bueno, eso te lo dice un adventista. Más. ¿Cómo definirían la religión cristiana verdadera y pura en una sola frase? Que incluya el mensaje principal que creemos, vivimos, entendemos y proclamamos. Yo diría, por ejemplo, que somos, el cristianismo verdadero, somos pecadores, salvados por la gracia de Dios en Cristo, por medio de la fe en Él,
y que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Ya la cosa se pone más interesante, ¿verdad? Te preguntará, ¿qué es gracia, un católico? Te preguntará, Señor, solo la cabeza. Ya tenemos aquí algo donde fundar, ¿verdad? Soy salvo por gracia, soy pecador, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Una frase para definir una religión pura, de forma sencilla, ¿no? Hablamos de los tres conceptos fundamentales. Cristo como mediador y salvador, salvos por gracia, condición de pecadores. ¿Sí? Esto ya sería algo un poquito más específico. Bien, Santiago, si se fijan, está tratando de definir de alguna forma, con ejemplos, cómo se debe hacer verdadero culto a Dios, cómo tener una verdadera religión delante del Dios verdadero por medio de Cristo, ¿sí? Y de su obra por nosotros. Esto es evidente. Entonces, ¿en qué consiste, dice Santiago, la verdadera vida cristiana? ¿En qué consiste un verdadero religioso cristiano, en el buen sentido de la palabra? ¿Sí? Ahora, en base al texto, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que debe ser la religión correcta o pura, como dice Santiago? ¿Y quiénes son los demás? El prójimo y vivir limpiamente. ¿Delante de quién? ¿Cómo se resumiría entonces? Sí. ¿Qué dice Jesús cuando le pregunta un escriba, ¿cómo usted me resumiría toda la ley? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente está fundando la religión, pero desde un punto de vista práctico. ¿Cómo lo hago? Porque uno dirá, amar al Señor sobre todas las cosas. Bien, bien. Y amar al prójimo como uno mismo. Bien, bien. ¿Y eso cómo se vive? Santiago te dice, atendiendo a los más débiles y viviendo en santidad delante de Dios. Es muy práctico, nos lleva al suelo, nos lleva a la vida práctica, ¿no? Ahora, la verdadera religión es práctica, es comprometida con Dios y con el prójimo, no es un rito exterior, es una vida que tiene fruto en una verdadera fe en Dios. Santiago siempre nos va a llevar de forma inexorable en toda su epístola a la práctica cristiana. Ahora habla de la religión cristiana y dice, la religión cristiana es práctica, se vive. Usted la vive en todo momento porque siempre tiene al prójimo a su alrededor y a Dios por encima de usted viéndole. Se vive, la religión se vive. La religión de la que habla Santiago aquí estaba transformando y trastornando al imperio romano de aquel tiempo. Lo estaba volviendo loco. La religión cristiana de la que habla Santiago estaba volviendo locos a los romanos. No entendían nada. Mire, los romanos no podían entender que hubiese gente en el imperio que adorase a un Dios que se había hecho hombre y que había sido crucificado por los romanos y que decían que había resucitado. Era una locura. Decían, pero esta gente, ¿cómo pueden pensar semejantes cosas? ¿Quiénes son estos locos que dicen que adoran a un Dios que es humano, que murió en una cruz y que resucitó? Mire, ¿saben ustedes quién es? ¿Conocen el grafito de Alexámenos? ¿No lo conocen? Bueno, el grafito de Alexámenos es literalmente un graffiti de la época romana. De ahí viene, graffiti viene de grafito. Ahora, es un graffiti porque se hizo en el muro del Monte Palatino en Roma en el primer siglo. Es vandalismo. Es vandalismo de la época. ¿Qué vandalismo representa este dibujo en el primer siglo del Imperio Romano? Fíjense bien. El dibujo representa a Alexámenos, que es ese de ahí, ¿sí? Y delante de él hay un cuerpo de hombre con cabeza de burro crucificado. Y debajo aparece una inscripción en griego que dice, Alexámenos adorando a su Dios. Es una burla contra un cristiano. Y un romano se está mofando diciendo, estos cristianos adoran un Dios hombre crucificado en una cruz. ¿Se dan cuenta? Para el romano de la época, para el ciudadano romano era, esto es rarísimo, esto es una extravagancia. Para los judíos de la época, no piensen que era muy diferente. Para un judío, ellos veían la religión cristiana como algo que tenían que acallar, porque decían que Jesús había sido el Mesías, y ellos no podían aceptar que el Mesías prometido hubiese muerto en una cruz romana. No lo podían aceptar, no podían entender que el plan de redención de Dios para su pueblo fuese con el Mesías en un madero romano. Así que ni los romanos gentiles, ni los judíos próximos a la ley de Dios querían saber nada de los cristianos. Para ellos era una cosa atroz
y rarísima. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la religión cristiana de primer siglo trastornó el imperio romano conocido. ¿Qué clase de religión es esta? En la que cuanto más crecen, es en base a más persecución. Es algo muy raro. ¿Qué harían si ustedes les persiguieran hoy? ¿Irían a predicar el evangelio al vecino? ¿O dirían, bueno, mejor me callo, no vaya a ser? ¿Verdad? Sin embargo, esta gente no les importaba. Seguían predicando el evangelio, seguían siendo testimonio. No había forma de pararlos. No piensen que el crecimiento del evangelio en el imperio romano fue por señales y milagros prodigiosos. Eso pudo ayudar en algunos casos, pero no fue el motivo principal o causa. Mire, recuerde que para un judío de la época sí era útil ver milagros, porque el judío reconocía que solo Dios podía hacer milagros. Pero para un gentil y un romano de la época, ellos creían que cualquier Dios hacía milagros. ¿Recuerdan a Pablo en Corinto? ¿Qué dice Pablo en Corintios? Dice 1 Corintios 1, 22 a 24. Porque los judíos piden señales y los griegos, los gentiles, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, mira, ¿sabes qué? El evangelio, para el que no es llamado por Dios, es una locura, es una aberración, pero al que Dios llama, Dios lo va a convertir. Literalmente. Ahora, ¿qué poder era este que los cristianos tenían y qué sabiduría era esta que los cristianos tenían para afectar a los demás? A Cristo viviendo en ellos y ellos viviendo como Cristo. Una vida de testimonio ejemplar en su entorno alrededor. Eran gente totalmente diferente. Mire, ni los romanos ni los judíos entendían la fe cristiana, pero se sorprendían al ver su vida y conducta. Eso les llamaba la atención. No entendían mucha doctrina, les parecía rocambolesco y extraño, pero vieron que decían, ¿y esta persona por qué trata así a los demás? ¿Por qué es tan tranquilo? ¿Por qué no anda por ahí robando? ¿Por qué no anda por ahí peleando? ¿Por qué? Piense por un instante que los cristianos de primer siglo eran una revolución en su forma de vida con respecto a los demás. Mire, los cristianos eran perseguidos, pero no se defendían, no luchaban. Eran muchos en número y no provocaron ninguna revuelta militar. Lo normal era, mira, nos ponemos en armas y nos defendemos. ¿Recuerdan a Espartaco? Esclavo Espartaco. Espartaco montó una revolución de esclavos porque estaban hartos de ser esclavos. Lo normal cuando tú oprimes a un grupo muy grande de gente es que se rebelen. A los cristianos los oprimían, los perseguían y no se defendían. No hacían ningún acto militar. Eran llevados como corderos al matadero y estaban dispuestos a morir por su fe. Los cristianos además vivían de forma sencilla y amable con los demás. Eran buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenas personas. Ayudaban a los débiles, se comportaban bien cuando eran esclavos, se comportaban bien cuando eran dueños de esclavos. Eran ciudadanos mucho mejor que la media. No veían a los demás como inferiores a ellos, no trataban a la gente con superioridad. Por el contrario, siempre estaban dispuestos a ayudar. Mire, hay testimonios en los primeros siglos del Imperio Romano que relatan cómo nobles romanos escriben a sus familiares sorprendidos de que las únicas personas que se quedaban para ayudar a los enfermos en las pestes que había en las ciudades eran los cristianos. Los demás salían corriendo, ni el emperador, nada, salían todos y solo quedaban los cristianos ayudando a enfermos, arriesgando su propia vida para ayudar a gente que estaba enferma y a punto de morir. Era un testimonio tremendo el que esta gente tuvo en aquel tiempo. Mi pregunta es si podríamos decir lo mismo hoy con respecto a la fe cristiana. Su fe era verdadera porque vivían de forma verdadera. No había ningún tipo de diferencia entre lo que decían y lo que vivían. Eran totalmente una cosa. Para los romanos, cuando veían estos ejemplos y testimonios, decían, no puede ser que ellos no tengan la razón y vivan mucho mejor que yo, que sean mucho más correctos que yo. Algo sorprendía de los primeros creyentes. Ellos hacían la diferencia con su vida, ¿sí? Ese es el concepto de religión, ¿vale? Pura, de la que está hablando Santiago. Santiago está hablando de este tipo de religión. Santiago va al meollo de la cuestión, a la vida cristiana. Bien. Dicho esto, el contexto de Santiago, en nuestro tiempo actual, ¿qué concepto tiene la gente de religión? Si usted le habla de religión a una persona, ¿qué es lo primero que suele decir o pensar? Ir a la iglesia. ¿Y eso qué es bueno o malo para la persona normalmente? El católico nominal te dirá, bien, ¿no? Hay que ir, ¿no? Pero la persona ya más escéptica o atea, ¿qué suele decir? ¿Qué suele pensar sobre la religión?
que quiere robar el dinero, que está muerta, que es una farsa, que es una pérdida de tiempo, que es para gente poco intelectual, ¿verdad? Es para tontos. Bueno, es por costumbre, ¿verdad? Por hacer algo. Bien. ¿Cómo se ha deteriorado tanto, siglos XIX y XX, la idea que la sociedad en general tiene de la religión? Incluso sociedades que parecerían cristianas teóricamente, pero luego te pones a hablar de Dios y de cosas espirituales y es como, no, esto prohibido, ¿no? Hay 4 nombres que usted debe conocer del ateísmo más crudo del siglo XIX, finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, que influyeron estos 4 hombres en toda la forma de pensamiento de la sociedad moderna. Son 4 columnas que fundaron un pensamiento ateo y humanista en contra del cristianismo y en contra de Dios y en contra de Cristo. 4 nombres que usted debe reconocer para que a usted le suenen. Yo le llamo los 4 jinetes del apocalipsis. Mire, estos 4 han conseguido que más gente se vaya al infierno que una bomba nuclear, por su influencia en el pensamiento moderno. El primero, el de la izquierda, empezamos de izquierda a derecha, es Friedrich Nietzsche, ¿sí? Filósofo alemán. Él dijo que la religión es la forma de esclavitud más perversa que el ser humano se ha inventado. Principalmente la religión cristiana es la peor, porque dice que propone al hombre humillarse para ayudar a los demás y someterse a Dios en lugar de buscar su mayor potencial. Que eso de ponerle otra mejilla es esclavitud moral y que lo que el ser humano tiene que hacer es emanciparse de Dios y por eso dijo Dios ha muerto. Hemos matado a Dios, podemos vivir sin Dios, ¿sí? Él decía que el cristianismo es una sumisión que impide al ser humano desarrollar todo su potencial lejos de Dios. El segundo es Karl Marx. Karl Marx dijo que la religión era el opio del pueblo, ¿vale? Que era un instrumento de las clases poderosas para oprimir y someter a las clases proletarias. Y que si rompíamos con la religión podríamos llegar a un equilibrio de la sociedad mucho más justo y un reparto mucho más justo de la economía. El tercero es Sigmund Freud, el padre de la psicología. Él decía que Dios era una proyección psicológica del hombre, era una ilusión que el ser humano se formó y que permitía, de alguna forma, a la religión controlar la neurosis colectiva de la sociedad. Es decir, que era un bien necesario temporalmente, pero que el hombre moderno ahora con la ciencia ya podía emanciparse y bueno, ya no nos hace falta Dios. Y el último es Augusto Comte, muy desconocido pero muy importante también. Él dijo que el conocimiento religioso era el mayor atraso para el hombre, que el hombre había pasado de religiones místicas a la filosofía clásica y ahora había llegado a la ciencia. La verdadera religión es la ciencia. Comte dijo que ahora no necesitamos nada de Dios ni nada de filosofía clásica, ahora ya éramos científicos y fundó la sociología y el positivismo filosófico. Él dijo que el ser humano sí debía ser religioso, pero la religión debía ser la religión de la humanidad, siendo el hombre su propio Dios y digno de ser adorado. Es decir, que la ciencia moderna y el humanismo se fusionan en la idea de una nueva religión. Yo soy mi propia religión. Yo debo vivir y adorarme a mí. Si se fijan, los 4 representan cada disciplina del humanismo moderno. El primero es filosofía, el segundo es política, el tercero es psicología y el cuarto es ciencia moderna. Y esas 4 columnas fundan la religión humanista en la que vivimos hoy. El ser humano vive para sí y su Dios es el yo. Ellos atacaron el cristianismo y el evangelio. Quisieron matar a Dios y sacarlo de la sociedad y de las instituciones públicas. Para ellos significaba la opresión, el atraso, la limitación, la confusión y que no permitía desarrollarse al hombre. Todo eso dijeron de Dios y muchas más cosas. Ahora, ellos tenían un argumento, que es, al final, ¿cuántas religiones hay? ¿Usted sabe cuántas religiones hay en el mundo ya? Venga, una cifra. Patata caliente. ¿Cuánto? ¿Cuántas creen? 900, más. 1072, más, muchas más. Mira, los evangélicos hemos hecho unas cuantas, me parece. Hay más de 4000. Más de 4000 religiones en el mundo ya. Claro. En base a ese contexto, ¿por qué deberíamos pensar nosotros que la fe en Jesucristo, tal y como dice la Biblia, es la religión verdadera y pura? Arguménteme, soy un ateo cavernícola, soy Nietzsche mezclado con Comte y todos estos juntos. Tengo la cabeza llena de basura atea, de basura anticristo. Y te digo, ¿cómo tú?
Adrián, por favor, ¿cómo me vas a decir tú que tú ahora de repente, que vienes de Muros, crees en el Dios verdadero, la religión verdadera? Pero si hay un montón. ¿Por qué no te has hecho budista? ¿Por qué? ¿Qué argumentarían ustedes? Alguien dice, ¿cómo usted me va a decir que usted tiene la religión verdadera? Pero si hay 4.000 o más. ¿Qué responderíamos? Es el único que vive. Bueno, yo he visto a algunos haciendo cosas raras allí, también viven. Dicen que sienten cosas. Por el testimonio, bueno, yo te diría que Gandhi tiene un testimonio mejor que muchos cristianos. De hecho, preferiría a Gandhi que muchos cristianos de hoy en día. Más. Teresa de Calcuta era fantástica, y la católica. Más. Porque Jesús se autoproclamó el único camino, verdad y vida. Bueno, pero Mahoma dijo que Alá era el único camino, y otros dicen que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, Jesús pudo decirlo, pero no creo que Jesús estuviese en la razón. Más. Porque te salvó. Bueno, hay gente que dice que ha sido salva por medio de muchas cosas. Yo me siento salvo sin nada. Por manifestar al Espíritu Santo, pero eso es cómo se siente. Yo sí puedo sentir cosas corrientes, puedo hacer metafísica, puedo ir a un hipnotista. ¡Ay! 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 Me gustó mucho más eso todavía. Hay un concepto único en el Evangelio de Jesucristo que destroza al humanismo, pero también destroza a todas las religiones que el ser humano ha inventado. La salvación por gracia. Póngase un mural en su casa, salvación por gracia. ¿Qué gracia? ¿Qué es eso de la gracia? Si una religión debe ser la verdadera, debe ser aquella que presenta como Salvador a su Dios y no al hombre. Es decir, cuando las religiones humanas presentan hacer obras delante de la deidad, hacer cosas, méritos, que de alguna forma sean dignos delante de su Dios, están diciendo técnicamente que el que se salva es el hombre delante de Dios y no Dios al hombre. Pero solo el Evangelio de Jesucristo nos muestra la verdad absoluta, que no es por el cumplimiento de ordenanzas y de ritos que el ser humano puede ser salvo delante de Dios, sino que tiene que ser salvo por la gracia de Dios. Solo el Evangelio de Jesucristo proclama la imposibilidad del pecador de hacer absolutamente nada por su propia cuenta para ser salvo, y la necesidad y dependencia que el pecador tiene de que Dios lo haga todo por él para salvarlo. Solo lo dice la palabra de Dios. Solo el Evangelio de Jesucristo proclama que el pecador no puede salvarse a sí mismo y necesita ser salvado por la gracia de Dios. Es una revolución el mensaje del Evangelio. Y no lo vas a encontrar en ningún otro lugar de la tierra, solo en la palabra de Dios. El Evangelio de la gracia, la salvación por gracia, es un mensaje contrario a la religión humana y contrario al humanismo. Por eso es la religión verdadera. Por eso es única y por eso es la verdadera. Porque es la religión que Dios ha hecho, no el hombre ha hecho. ¿Notan la diferencia? Bien. Hay diferentes autores, pero como la obra se titula así, uno de los grandes autores y teólogos de la historia, que mejor compiló de forma exhaustiva y metódica en 4 volúmenes enteros lo que él consideraba que era la verdadera religión cristiana, solo por medio de la palabra de Dios, fue Juan Calvino, en Institución de la Religión Cristiana. Más de 1500 páginas usted puede leer. Y él empieza desde el principio hasta el final con la palabra de Dios. Esto es la religión cristiana que Dios nos presenta en su palabra. Y empieza a arremeter contra la Iglesia Católica y todo lo que se habían inventado los filósofos, todo lo tira abajo. Dice, solo puede quedar lo que Dios ha dicho en su palabra. Si usted lee la obra completo, y le invito a que alguna vez la lea si puede, se dará cuenta de 2 cosas. Que la Biblia, si la leemos con detenimiento suficiente y con humildad, nos muestra que solamente da la gloria a Dios. Y por eso la verdadera religión solo puede dar la gloria a Dios. O sea, si usted lee la palabra de Dios, la lee de forma sincera, sencilla, humilde, y voy de Génesis a Apocalipsis. No me voy a enterar a lo mejor de todo, pero quiero leerla al menos una vez en mi vida entera, ¿bien? Cuando usted termina Apocalipsis 22, la conclusión de un niño, incluso al leerla, será: este libro solo da la gloria a Dios. No me da ninguna a mí. Es que no me da ninguna a mí. Veo hasta los grandes hombres de Dios, los Abraham, los David, eran unos pecadores. Necesitaban de la gracia.
Solo Dios es el bueno, solo Dios es el justo, solo Dios es el santo, solo Dios se merece toda la gloria. Es la primera reflexión a la que llegaríamos. Y la segunda, por lo tanto, es que no hay ningún resquicio, ningún hueco en la verdadera religión para que el hombre se lleve ningún parte de la gloria de Dios, ni un solo pedazo. Porque si Él se la lleva toda y es el merecedor de toda, yo no soy el merecedor de ninguna. Es el mensaje central de la Biblia y lo vemos en la persona de Cristo principalmente, ¿no? Calvino en esa obra literalmente arranca el humanismo de la época, la idolatría, la religión humana, lo expone todo a la luz de la palabra de Dios y avergüenza a teólogos, clérigos, al Papa mismo, todo lo que habían hecho en aquella época. Lo pone todo, lo expone todo, lo saca a la luz. Y dice, ¿saben qué? Solo la palabra de Dios y solo para la gloria de Dios, lo demás no importa, no es relevante, no es verdadera religión cristiana. Con todo ese contexto ahora vamos a la exposición del texto bíblico rápidamente. Primera sección. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Así comienza, ¿verdad? Así introduce Santiago un poquito lo que es estos dos versículos. Si alguno cree que es un verdadero creyente, dice el pastor Santiago, Santiago no está afirmando con esta expresión que esa persona sea un verdadero creyente. Está diciendo que la persona cree que lo es. ¿Nota la diferencia? O sea, existe, por lo tanto, el estado de una fe falsa en la que la persona puede creer que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Es lo que está expresando Santiago. Si alguno cree que lo es, Santiago dice, bien, tengo que dar pautas a los creyentes a los que escribo para que ellos mismos, delante de esas pautas, puedan distinguir en su vida si realmente son lo que dicen que son. ¿Sí? Está poniendo unas pautas muy sencillas. Si alguno cree que es hijo de Dios, si alguno cree que es religioso entre vosotros, ¿por qué una persona hoy en día, en una iglesia evangélica, podría creer que es religiosa, es decir, que es un hijo de Dios? ¿Por qué una persona, qué es lo que hoy en día hacemos que nos podría hacer pensar a nosotros que somos hijos de Dios, aunque realmente no lo seamos? ¿Qué es lo que la gente suele pensar que dice, pues yo soy un buen creyente? Obras, por ejemplo, ¿qué obras? ¿Obras de construcción? Vamos, cosas prácticas. Venir a la iglesia, la primera. He venido a la iglesia hoy, Señor. Leer la Biblia, muy bien. Hay mucha gente que dice, he leído mucha Biblia hoy. Mira al cielo por eso. El hábito de la oración como costumbre. Hoy he orado 3 veces. Me he puesto como Daniel mirando a Jerusalén. Algunos hacen esas cosas. ¿Qué más? Creo que Dios existe. ¿Qué más? Si se fijan, podemos construir una fe hueca, falsa, en cosas que hacemos para Dios. No estoy diciendo que un hijo de Dios no haga esas cosas. Lo que estoy diciendo es que la fe de un hijo de Dios no se sustenta en esas cosas. No se cree salvo por esas cosas. Las hace porque es hijo de Dios, no para serlo. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, pero vengo a la iglesia, supongo que el Señor me valorará por eso. Hay otros que están durmiendo en la casa. Y alguno dice, hoy no vino el hermano, pero yo sí. Supongo que merezco un premio. Hoy he leído la Biblia. La he leído y la verdad me siento un buen creyente. Hoy he tratado bien a mi esposa. No le he faltado el respeto 45 veces, solo 44. ¿Verdad? Hoy no he mentido a mi jefe. Hoy creo que he hecho cosas buenas. Hoy he visto un pobre, le he dado 5 céntimos. Santiago corrige esa idea y nos va a llevar a la práctica, pero desde un punto de vista mucho más solemne. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago suele hacer primero el no y después el sí. Si se fijan, ahora empieza por lo que no es y después nos va a decir lo que sí es. Pero empieza con lo que no es un hijo de Dios. La lengua, para Santiago, es muy importante, como vamos a comprobar en su epístola. Lo que decimos, no la lengua física, ¿vale? The tongue, como dicen los ingleses. No. Lo que decimos, lo que sale por nuestra boca, lo que articula nuestra lengua con nuestros dientes y a veces se nos traba, eso todo que sale de ahí, eso es algo muy importante para Santiago. De hecho, el capítulo 3 de Santiago va a dedicar 12 versículos a la lengua, literalmente. Lo vamos a ver más adelante, pero Santiago cree y entiende que lo que sale por nuestra boca, siendo hijos de Dios, tiene consecuencias graves para nuestra fe, nuestro entorno y nuestra verdadera religión para con Dios o fe con Dios. El primer punto de control que Santiago hace y que nos indica que podemos comprobar si somos verdaderos hijos de Dios y si no somos verdaderos hijos de Dios es que
La boca, lo que sale por nuestra boca. El primer punto de control que pone Santiago es, ¿cómo habláis? ¿Qué sale por vuestra boca? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué clase de creyente es ese? Pregunta Santiago. Que con su boca salen alabanzas y adoración a Dios, y por esa misma boca salen blasfemias, groserías, calumnias, mentiras, engaños, chismes, lenguaje soez, lenguaje lascivo y lujurioso. De la misma boca. Si el que se cree religioso no es capaz de poner freno a su boca, la expresión que utiliza Santiago es las riendas de un caballo, en griego. ¿Sabes lo que es el freno de un caballo? La rienda. Si no sabes ponerle riendas a tu boca, es decir, si mi lengua dispara lo primero que se le ocurre y no está bajo control, no está bajo el señorío de Cristo, sino que está bajo el señorío de mi propia carne y concupiscencia y dice todo lo que se le ocurre, entonces vivo una religión vana, falsa, de mentira. Porque no es posible que un hijo de Dios no sepa poner freno a su boca. Es fuertísimo lo que está diciendo aquí. Si soy rápido en responder sin pensar, si soy fácil para el chiste grosero, si soy fácil para meterme en líos porque no sé tener la boca cerrada, fácil en deshonrar a Dios con lo que digo a los demás, fácil en maldecir y soltar improperios cuando algo me sale mal y me frustro, si mi boca es un contenedor de basura, eso demuestra no solamente que no soy capaz de controlar mi lengua, sino que mi amor por Dios y por los demás no es cierto. Porque lo que yo digo afecta a los que me escuchan. Y los que me escuchan son mi prójimo y Dios mismo. Claro. Entonces, si hemos puesto la base de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, todo lo que sale por mi boca debe ser supervisado delante de Dios y delante de mi fe en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sabían ustedes que uno de los testimonios más evidentes que existen en un pecador regenerado por el Espíritu Santo, una persona que le ha resplandecido, que una persona que ha sido nacida de nueva, es que Dios le lava la boca de basura? ¿Usted sabía esto? Es un síntoma fundamental. Me sorprende llamativamente hoy cómo personas que dicen ser creyentes hablan peor que la gente de la calle y no les supone ningún problema. Ningún problema. Eso es muy sospechoso, hermanos, muy sospechoso. Una de las cosas que limpia el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida a morar es la boca. La mente y la boca. Porque todo va relacionado, evidentemente. Bien, ahora, Santiago como pastor es evidente que está preocupado en que haya personas en la congregación que se estén engañando a sí mismos, ¿sí? Que estén pensando una cosa que no es. Y créame que todo pastor local de una iglesia siente la misma preocupación por las ovejas de la iglesia. Que haya personas con una fe falsa, con una vana ilusión y con el autoengaño, porque se hacen daño principalmente a sí mismos y también a aquellos con los que están. No hay nada más terrible en esta vida que vivir un camino que no es el de Cristo pensando que es el de Cristo. Porque ando caminando creyendo que voy al cielo, pero no. ¿Recuerdan ignorancia en el peregrino? Yo iré bien, no va nada bien, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Lo han entendido? Santiago es fuertísimo. Tercera sección. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Santiago ha dicho lo que no es, y un síntoma evidente de una persona que no es hijo de Dios y que cree que sí, la boca es el punto de control, y ahora nos dice lo que sí es. Ahora fíjense que dice, delante de Dios el Padre. ¿Por qué creen que Santiago, de las tres personas de la Trinidad, habla del Padre aquí? ¿A qué nos está asociando a decir Dios Padre? ¿Por qué apunta Dios el Padre? ¿Por qué creen? ¿A qué doctrina está apuntando Santiago a decir Padre? A la adopción, a que somos hijos. Recuerde que siempre le digo que uno de los principales motivos de un hijo de Dios para vivir en santidad delante de Dios es saberse hijo de Dios. La adopción. Un hijo de Dios quiere vivir como su Padre en los cielos quiere que viva. El principal motor, diría, de la santificación del creyente, la obra del Espíritu Santo es el principal motor, pero lo que el creyente puede vivir en su vida es toda la manera de decir, soy un hijo de Dios, hoy voy a vivir como mi Padre en los cielos quiere que yo viva. Quiero vivir en su voluntad, porque soy su hijo, y Él es mi Padre, me adoptó, me salvó, me santificó, me llevó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Para que anuncie las virtudes de aquel, ¿sí? Saberse hijo de Dios es fundamental para la vida cristiana, la identidad en Cristo. Por eso dice, delante de Dios el Padre. Si soy un hijo de Dios, vivo como mi Padre en los cielos quiere que yo viva.
Santiago define la religión cristiana como pura y sin mancha. Y es exactamente lo mismo, si se fijan. ¿Sí? Son dos términos, uno en positivo, otro en negativo, pero es pura y sin mancha, limpia y sin mancha, en el original griego es exactamente lo mismo. ¿Puede algo limpio tener mancha? ¿Puede algo sin mancha tener mancha? ¿O sin mancha no estar limpio? Está haciendo por contraste, ¿no? Limpio, sin mancha, puro, es exactamente lo mismo. Tenemos ejemplos de esto en la palabra de Dios, ¿no? Apocalipsis 19:8. A ella, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Noten que el estar limpio del creyente no es que mi vestido del domingo esté limpio por fuera. Bueno, eso puede estar bien, limpiado y planchado a poder ser, pero lo que se refiere es al ser interior. Lo que tiene que estar limpio es nuestro corazón, ¿sí? No puede salir una obra limpia de un corazón sucio. No es posible, hermanos. Primero debe ser limpiado el corazón para que puedan salir de nosotros obras dignas que Dios ha puesto en nosotros. ¿Recuerdan Isaías? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Se dan cuenta? Ninguna persona no regenerada puede tener en ella obras limpias, ni un corazón limpio. Dios tiene que limpiarnos primero para poner sus obras en nosotros. Como le digo, no es posible que de una vida sucia, un corazón sucio, una mente sucia, una persona en tinieblas, salga luz. De las tinieblas solo sale tinieblas, ¿sí? El corazón debe ser limpiado antes, regenerado por el Espíritu Santo de Dios, para que Dios ponga en nosotros las obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura, Dios nos hace, suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Notan el orden? Primero Dios nos regenera, nos hace de nuevo, nos hace nacer de nuevo, y ahora, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el orden correcto. ¿Qué testimonio de vida puede haber en un corazón limpio? Santiago lanza la doctrina, tenemos que ser limpios, y ahora dice, ¿cómo podemos ser limpios? ¿Qué significa ser limpio en nuestra vida? Primero, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Oye, esto no me lo esperaba. Pensaba que limpio era a un monasterio y no ver a nadie más, solo orar al Señor. Nos dice que visitemos a la gente, no que huyamos de ella. Qué cosa tan rara. Este Santiago es un poco práctico, ¿no? Santiago nos está indicando la verdadera religión. Mire, cuando habla de viudas y huérfanos, es evidente que son muchos los versículos en la Biblia que se habla de que Dios tiene en cuenta y guarda a las viudas y los huérfanos, y que demanda a su pueblo que se haga cargo de las viudas y los huérfanos, ¿sí? Son muchos versículos. Éxodo 22, 22 a 24, no afligirás a ninguna viuda ni huérfano, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y se encenderá mi furor. Los defiende, literalmente. Deuteronomio 10, 18, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero dándole pan y vestido. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que, aunque sea huérfano y viuda, ¿sí? Dios es justo con ellos. No los ha desamparado. Y dices tú, pero si se le ha muerto el esposo y se le ha muerto el padre o la madre, o los dos. Dios no los desampara en esa situación, ¿sí? Deuteronomio 24, 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Isaías 1, 17. Lavaos y limpiaos. Fíjese que Santiago apunta a Isaías aquí. Dice, lavaos y limpiaos. ¿Y qué tenemos que santificarnos orando al Señor? Sí. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Limpiarse y lavarse para Dios no es solamente pedir perdón a Dios, es hacer lo correcto, es vivir lo correcto. Aprended a hacer, no saber hacer el bien. Buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Se dan cuenta que practicas la palabra de Dios? Limpiar el corazón es hacer lo correcto, no solamente saber que he hecho lo incorrecto y pedir perdón a Dios. Santiago está escribiendo a creyentes judíos, y en ese contexto la cultura judía entendía perfectamente que el huérfano y la viuda son las personas más débiles de la sociedad. ¿Por qué la palabra de Dios hace tanto énfasis en huérfanos y viudas? Porque es el escalafón más pobre de la sociedad en la época judía, ¿sí?
¿Por qué creen que las viudas y los huérfanos eran el escalafón más débil o vulnerable de la sociedad judía? ¿Por qué creen? ¿No tenía nada? ¿Por qué? Porque no tenía nada. ¿Quién era el sustento de la casa? El varón, y el varón había muerto. Por lo tanto, una viuda o un huérfano dependían 100% del sustento del vecino, de la sociedad y de la ciudad, del prójimo. Vivían 100% en dependencia de lo que los demás en la comunidad les ayudasen para poder vivir. No tenían sustento propio, no podían trabajar. Por eso, había incluso una ley levítica de cómo se debía segar el campo. Dice Deuteronomio 24:19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides una gavilla, no hayas recogido todo de forma meticulosa, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Bien, entendemos el contexto, la interpretación que está refiriéndose a un contexto judío, viudas y huérfanos, los más débiles de la sociedad judía. ¿Cómo yo traslado viudas y huérfanos al tiempo de hoy aquí en España? Es decir, ¿cómo podemos identificar huérfanos y viudas en nuestro tiempo hoy? Es decir, los más necesitados. ¿Tenemos seguridad social? ¿Tenemos bancos de alimentos? ¿Pensiones para viudas? ¿Sistema social para tener...? ¿Sí? ¿Qué cree que son los viudas y los huérfanos en la sociedad moderna España? En España. Puede eventualmente... Pero en España, ¿usted cómo definiría a una viuda y un huérfano? Yo no creo, en siglo XXI, contexto España, no hablo de otros países, ¿vale? Hablo de España. No creo que la necesidad principal general en España, para muchas personas, sea el alimento o la ropa. No lo creo. Puede eventualmente haber un caso de necesidad puntual en una familia, personas que vienen de fuera, sin papeles. No niego esto. De hecho, la iglesia local hacemos obra social, visitamos enfermos. No estoy negando nada de eso. Hay que ayudar a las personas más débiles y vulnerables en la sociedad. Por supuesto que sí. Pero digo que la necesidad más general en el país no creo que sea por falta de alimento y ropa. No creo que haya un gran volumen en España de muchísimas personas sin alimento y sin ropa. No creo que sea la principal necesidad del país en general, ¿de acuerdo? Una cosa es que sea urgente y otra cosa es que sea común, ¿sí? Urgente es tener alimento y ropa, pero común no es que nadie en España no tengamos alimento y ropa. Sería una vergüenza decir eso teniendo países como África, por favor, o sea, encima nos sobra la ropa, nos sale por las orejas, y el alimento lo tiramos a la basura. Por eso, considero que hay una orfandad y una viudez mucho más evidente y común en el pueblo español de hoy. Una orfandad y viudez espiritual en la sociedad que vivimos hoy. Mire, le invito a que usted haga este ejercicio. Váyase a un banco de la ciudad, siéntese allí un rato y quédese 5, 10, 15 minutos observando a la gente. Simplemente obsérveles. Su mirada, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de tratarse. Observe a la gente cómo está. Y se dará cuenta de una cosa, que en los países más desarrollados y de bienes de consumo y materialismo y capitalismo, usted puede ver a una persona de Nike con un iPhone en la mano, con un collar de Prada, una mujer con las uñas postizas recién puestas, el chico con el peinado de Cristiano Ronaldo, y es una viuda y un huérfano espiritual. Mirada perdida, no sabe ni dónde está. Así, está lleno de viudas y huérfanos hoy. ¿Se dan cuenta? A esas personas también Dios nos llama hoy. No ignoremos el mandamiento del Señor como diciendo, bueno, en mi país, las viudas y los huérfanos... Yo he escuchado este argumento. Bueno, es que yo vivo en un país en que yo ya pago la seguridad social con mis impuestos y yo ya estoy cuidando viudas y huérfanos. Ah, muy bien. Bravo, te damos un aplauso, un premio, eres un buen cristiano. No, no. Identifica la urgencia y necesidad de tu país en un contexto real. Viudas y huérfanos espirituales, está llena la calle de ellos. Cualquier persona que te cruces por la calle potencialmente es una viuda y un huérfano espiritual. ¿Sí? Bien. Segunda pauta que nos da Santiago. Quinta sección. Y guárdese sin mancha del mundo. Nos lleva al prójimo y ahora nos lleva a vivir delante de Dios de forma correcta. Santiago nos envía a ir al mundo, a ayudar a personas en necesidad, pero nos recuerda que si vamos con un corazón limpio hacia ellos, debemos mantener un corazón limpio nosotros cuando estamos con ellos.
La actitud era buena, quiero ayudar al prójimo, fui allí, me embarré en no sé qué historia, acabé en el mundo. acabé peor. Quería salvar al mundo y el mundo me comió con patatas. Quería que mi amiga se convirtiese, pero mi amiga me llevó, no te cuento dónde me llevó. Quería con mis amigos pasar un rato sano, sin ningún tipo, y acabamos, ¿dónde acabamos? Pregunta obvia, ¿cómo puedo mantenerme limpio del pecado, rodeado de gente ensuciada por el pecado? ¿Cómo lo hacemos? Porque Santiago nos envía. Santiago dice, venga al necesitado, venga a la viuda, al huérfano, al pobre, a la persona mendiga espiritual que está sin Dios. Ve allí. Y uno, voy allí. ¿Cómo voy allí, Santiago, y no me contamino con lo que esa persona tiene en su vida? ¿Cómo no me influencia a mí? Porque está rodeado de personas que piensan lo contrario a la palabra de Dios, nos lleva y nos influencia muchas veces. ¿Cómo lo hacemos? Permaneciendo en la palabra y oración. Pero ¿cómo hacemos eso? Voy a hablar con mi amigo de instituto y digo, palabra y oración. ¿Qué te pasa? Estoy llorando y palabra aquí. ¿Qué? No me toques. ¿No? ¿Qué? Podría ser así. No me toques, me contaminas. ¿Cómo hacemos? Teniendo comunión con Dios, oración. ¿Tendríamos algún ejemplo quizás en la Biblia de alguien así? Rodeado de pecadores, pero que el pecado ni lo rozaba. Cristo. No hay mayor testimonio en la Biblia de uno rodeado de todo tipo de pecadores, de todo tipo de clase, y el pecado no le tocaba. Como, cómo Jesús vivía rodeado de esa gente, y esa gente no infectaba su santo ser. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué mentalidad tenía Jesús cuando ejercía su ministerio rodeado de pecadores? El motivo es que Jesús, cuando estaba rodeado de pecadores, no iba con ellos para pasar el tiempo, o divertirse con ellos, o practicar sus costumbres. Él estaba allí para hacer la voluntad de su Padre, que lo había enviado allí. Pregúntese muchas veces, ¿por qué estoy yo aquí con esta gente? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuál era mi motivación? ¿Por qué estoy aquí? Si la motivación no era ser luz y sal en medio de las tinieblas, lo más natural es que usted sea unas tinieblas más allí. Porque usted no iba a ser luz. Yo no iba a ser luz, yo iba a esconderme de la luz. ¿Se dan cuenta? Jesús nunca iba a hablar con pecadores, publicanos, prostitutas, lo más fariseos, que también eran pecadores, con todos esos. Jesús no iba a pasar el rato, Iba a ser luz. Santiago ya nos ha dado la clave en su epístola, Santiago 1, 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Tengo que desechar la inmundicia, no al inmundo, pero sí la inmundicia de él. ¿Nota la diferencia? ¿Cómo puedo mantener relaciones que no implican que me infecten ni que me afecten a mi vida con Dios, pero que pueda seguir siendo influencia en ellos? Eso es un desafío muy grande para el creyente hoy. Y muchas veces lo intentamos de forma inmadura y no somos capaces. Nos ganan la jugada 100 veces. Pero la clave aquí está en entender que nosotros debemos imitar a Cristo. Mire, cuando estoy con personas que no son creyentes, no debo imitar su comportamiento. Lo que tengo que hacer es imitar el comportamiento de Cristo en medio de ellos. Es al revés. Es decir, Señor, estoy aquí, pero quiero imitarte a ti en medio de ellos. No quiero imitarlos a ellos, quiero imitarte a ti lo que harías tú si estuvieras aquí. Esa es la primera reflexión. La segunda es, cuando estoy con personas que no son creyentes, debo entender que el reino de los cielos se ha acercado a ellos. Soy un embajador del reino de los cielos en ese lugar. Vengo de un reino diferente, de una cultura diferente, de un Dios diferente, de una fe diferente y de una vida diferente. Ese soy yo ahí, el bicho raro, el perro verde. El perro verde que viene a hablar de Jesús y viene a ser testimonio de Cristo a ellos. Ahora, piense en Daniel. ¿Recuerdan a Daniel? ¿Cómo el profeta Daniel, siendo un muchacho,
fue capaz de no contaminarse con la cultura babilónica y llegar a ser el mejor consejero de Nabucodonosor. ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo? ¿Cómo es posible que después el mismo Daniel fuese capaz de no contaminarse con la cultura persa y medo-persa y fuese el mejor consejero de Darío? ¿Cómo lo hacía Daniel? ¿Qué creen que hacía? ¿Cuál es el secreto de Daniel? Comunión con Dios. ¿Y esa comunión con Dios en qué se traduce, Dayan? Porque, insisto, nos vamos somos unos grandísimos teóricos teológicos de la doctrina, pero quiero que me lo bajen a la tierra. Comunión con Dios, ¿qué significa eso? Ah, comunión con Dios, ahí sí, ahí sí. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Lo odiaban a Daniel. No me extraña, era un hijo de Dios. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Usted sabe lo que son sátrapas, expertos en documentos históricos, en buscar testigos, muchos de ellos diciendo, vamos a encontrar un fallo en Daniel. Lleva muchos años aquí, ha estado con un montón de reyes. Algún dinero habrá robado, algún favor habrá hecho, algo este tipo tendremos que encontrar. Y día y noche ahí buscando. Uno le preguntaba a ChatGPT, dime si Daniel pecó. El otro, ¿sí? Todos allí. Y se reúnen todos en ese cónclave satánico de querer matar a Daniel. Se juntan todos ahí. ¿Qué has encontrado? Nada. ¿Y tú? Nada. ¿Y tú? Nada. ¿Y tú? Nada. ¿Nada? ¿Nada? Nada. 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 Daniel era sin mancha. Era limpio. Era limpio. ¿Quién no querría a Daniel como consejero real? Siendo rey, si no roba, si no miente, si no defrauda, si no busca nada para sí propio, si solo quiere glorificar a Dios. Todos los reyes amaban a Daniel, los compañeros no, claro, porque era mejor que ellos, evidentemente. Ese es el modelo de un verdadero cristiano. Fíjese en Daniel. No era perfecto Daniel, solo Cristo es perfecto, pero sí era limpio, limpio. Y si por algún motivo se manchaba, rápidamente acudía a Dios para quedar limpio y avanzar en su vida de religión pura. Hermanos, Santiago nos deja sin escapatoria. Es como un Rottweiler. Ha cogido presa, ha apretado bien y no nos va a soltar. Nos va a llevar por toda la epístola a la vida cristiana real, a la calle, a la vida en casa, en el trabajo, en el supermercado. No nos va a soltar ya Santiago. Agarró fuerte aquí y nos va a llevar a cómo vivir. Toda la doctrina principal que desarrolla Santiago en la epístola, ya comienza aquí, es que la fe verdadera actúa, que la fe verdadera vive a Cristo, lo vive en todo contexto de su vida, que nuestra vida es un reflejo de nuestra fe en Dios. No me digas cuánto crees en Dios con tu boca, dime cuánto vives al Dios que crees. Es lo que te dice Santiago, básicamente. Genial, me cuentas todo y vi un ángel que se apareció en mi casa y sentí todo lo que usted quiera. Vayas al tercer cielo con Pablo, pero ¿cómo vives? ¿Vives como Pablo? Porque esto pasa muchas veces. Yo he tenido experiencias como Pablo, pero usted vive como Pablo, entonces no me interesa las experiencias que usted vivió. Muy bien, fantástico, escriba un libro, venda copias, pero ¿vive como Pablo? ¿Vive como Daniel? ¿Vive como Santiago? No, pues prefiero entonces el Dios de Daniel, de Pablo y de Santiago. Mire, hoy en día, las iglesias evangélicas están llenas de personas que parecen buenos creyentes el domingo y son demonios en su casa. Demonios. Que hasta un impío se avergonzaría de lo que vería ahí dentro. La fe en Jesucristo siempre da fruto de una vida transformada y limpiada por Dios. Siempre. No perfecta, pero limpia, pura. Esa es la verdadera religión. Discípulos de Cristo que vivimos la vida de nuestro Maestro aquí en la tierra, mostrando la compasión por los demás y la pureza de Cristo con los demás. Esa es la definición de cristiano. Amor al prójimo y amor a Dios sobre todas las cosas, primero. Si amo a Dios sobre todas las cosas, me mantendré limpio, y si amo al prójimo, iré a buscar al perdido, iré a buscar al necesitado. ¿Sí? Fuerte Santiago, ¿verdad? Y así termina el primer capítulo de la epístola de Santiago,
Tendremos por delante el 2, el 3, el 4 y el 5 en las próximas sesiones. Dudas y preguntas. No quieren hablar, ¿verdad? Porque claro, si hablamos, metemos la pata. No quiero ni abrir la boca. Santiago me ha dicho que me pongo en voz alta. Preguntas, dudas. ¿Cómo pueden aplicarlo? ¿Cómo vamos a aplicar esto? Seamos prácticos. O sea, mañana me levanto. ¿Qué debo hacer, Dayan? ¿Qué me aconsejas? Que cada uno me dé un consejo, ¿vale? Yo soy un lienzo en blanco. Imagínense que mañana tengo que trabajar. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Venga, aconséjeme. Soy nuevo en el Evangelio, no sé hacer nada. Tengo muchas ganas, pero necesito dirección, por favor. Orar. ¿Y qué oro? Orar es muy genérico. ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le pido a Dios? ¿Qué busco de Dios? Bien, Señor, ayúdame para vivir bajo tu voluntad, dame fuerzas. ¿Qué más, Adrián? ¿Qué más presentaríamos a Dios esa mañana ya? Buscar la dirección de Dios. ¿Qué más? Gratitud. ¿Les doy un consejo? Cuando se levante por la mañana, lo primero que usted tiene que hacer es hacer así. Estoy vivo. ¡Guau! Señor, no me morí en la cama. Un aneurisma, un paro cardíaco, una piedra que se me cae en la cabeza. Estoy entero. A ver, sí, estoy entero. Las dos manos, los dos pies. Puedo pensar, puedo abrir los ojos. ¡Qué maravilla, Señor! Gracias. Tú me permites vivir un día más. Seguro que tú tienes algún plan para mí hoy. Seguro que tú tienes ideado algo para mí hoy. Quiero vivir el plan que tú tienes para mí. Y ahí dame fuerza para hacerlo, guíame a hacerlo. Por favor, Señor, si hoy hay algún desnivel, algún desvío, dígame, ¡no! Dime algo, aunque sea con un cuervo como Elías, tráeme carne o algo, Señor, por favor, ¿sí? ¿Qué más? Ya hemos hablado al Señor, damos gracias, nos hemos puesto en el entendimiento que ese día es para Dios, que Dios nos lo concede, que no lo merecemos y es por su gracia y queremos vivirlo. ¿Qué más? He empezado la mañana, ¿qué más hago? ¿Me voy a trabajar? Le hago el desayuno a mi esposa. Muy bien. Recuerda mi sola carne. Eso es. Señor, hoy quiero comenzar sirviendo a la persona más importante en mi vida después de ti. Ya te he honrado, glorificado, adorado y estoy en pleno entendimiento de lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer es amar a mi esposa. Muy bien, le preparo el desayuno. Y lo preparo mal y me dice ya, es que no me gustaba el café con tanta azúcar. ¿Qué hago ahí? Puede ocurrir. O siempre que preparamos algo y todo, ¡ay, qué bien! No, a veces pues, lo hacemos un desastre. Se levantó de mal humor Nayara. Hoy se levantó con el pie torcido y dice, ¡ah! ¿Qué hago? Ya me ha dicho que el café no está rico. Puede ocurrir. Le hago otro. Oye, voy a ir a vuestra casa mañana, hombre. Voy a ir mañana, y voy a empezar ahí. Oye, dame otro café y dame otro más. Ahí está. Lo primero que te haces es... Me voy al cuarto de hora otra vez. ¿Sí o no? Claro, primer minuto, primera prueba. Ya el bozal. Cállate, loco. Podrías decir muchas cosas, que el café está perfecto, que el suyo es peor, pero cállate. ¿Sí? Refrenamos la lengua, muy bien. ¿Qué más? No he ido todavía a trabajar, no he salido de casa. No he salido de casa todavía. Me pongo el mono de trabajo, si voy a un trabajo que lleve mono, no sé por qué, y cojo el coche. No enciende. No enciende. Me acabo de dar cuenta que ayer mi esposa dejó las llaves en contacto. Y me dijo que el café estaba mal. Me dijo que el café estaba mal y ella se dejó las llaves en el contacto. No. Como el domingo, no pasó. Aparte, Nayara no conduce, o sea, si las dejé yo seguro. En mi caso las dejé yo seguro, pero pongamos el caso. Segunda prueba. Ahora tengo un motivo y causa argumentativa para poner en su contra. Cariño, soy el buen creyente. El esposo maduro. Cariño, si tú dijiste que el café estaba mal, déjame que te recuerde. Por justicia. Por justicia divina. Mira. ¿Ahora qué hacemos? Llamamos a la grúa, ¿quién lo paga? Llego tarde al trabajo, perdemos el trabajo, perdemos la vida. ¿Sí? Nos reímos, pero pasa a diario cosas muy parecidas. Y llegamos al trabajo y luego el jefe. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para vivir en fe el día que Dios tiene para nosotros,
no lo hacemos, hermanos, no lo hagan pensando que el día va a ser de color de rosas, por favor. Que hacemos estas cosas. Hoy presente el día del Señor, y como lo presenté, bueno, pues seguramente todo va a ir bien. Hermano, hermana, si Dios le recordó ese día, presentar el día del Señor, seguramente por su gracia es porque va a vivir de todo y necesita esa oración, seguro la necesita. Es al revés. Entonces, nos preparamos para lo peor, para todo tipo de ataques del enemigo, para todo tipo de tentaciones y circunstancias, y cuando vamos viviendo esa actitud en el día, vemos que el día no fue tan malo, sino que Dios nos da la victoria y que podemos crecer y avanzar en Dios. ¿Sí? Vida práctica. Cada persona tenemos que saber conocer mucho a Dios y conocernos bien a nosotros mismos. Cuando no me conozco a mí mismo, soy un desastre en mi vida diaria. Porque asumo que soy lo que no soy, que soy más fuerte de lo que soy, más listo de lo que soy, más santo de lo que soy, más bueno de lo que soy, más limpio de lo que soy, y acabo lleno de fango. O sea, llega a casa, cariño, llegas de sangre, he matado a 5 personas, fuguémonos, ¿no? Porque todo salió mal. Todo, iba de santo y acabé en un pozo. No empecemos el día confiando en nuestras propias sabidurías y prudencias, sino en la gracia de Dios, en la gracia, ¿sí? Esto nos pasa mucho en nuestra vida de santificación. Cuando uno procura vivir de forma recta, de forma justa delante de Dios, cada impedimento que le lleva a eso es como una fatiga. Entonces, claro, si yo he tenido que estar peleándome, guardándome la lengua porque me dijeron algo y no me gustó y me ofendió, pero pasé por alto la ofensa y fui muy maduro, pero ahora pasa algo mucho peor, yo ahora quiero devolverse. Entonces no fui maduro, me la guardé para algo más fuerte. ¿Entiendes? O sea, pero es que es así, nuestra mente es descabellada, es retorcida, porque no está confiando en la gracia, ni tampoco en la misericordia de Dios. Entonces, muchas veces tenemos que pensar, Señor, tú has sido más misericordioso conmigo. Tú me has perdonado mucho más que esto. La palabra siempre nos lleva al perdón mayor de Dios por nosotros, que el que nosotros hacemos por el prójimo, ¿no? Pero nos cuesta llegar a ese punto de madurez muchas veces, ¿no? Claro, no decirlo no soluciona el corazón, pero sí empieza a ayudar a ese trabajo, porque el hecho de ser consciente de que lo que va a salir por mi boca no está bien, ya es convicción de pecado. Es decir, ya puedo tratar por qué sale eso, ¿entiendes? El que sale la boca y no lo filtra, no lo para, es porque no lo considera pecado ahí. No le importa. Y si lo considera, aún así quiero hacerlo, que es todavía peor. Es decir, pero cuando no hay freno, Santiago dice, cuando no hay bozal, es porque tú vas por libre, o sea, no te importa. Cuando pones bozal, reconoces que hay algo en ti que debe ser tratado en el corazón, estoy de acuerdo, pero ya es un paso y ahora voy, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo tanta ira? ¿Por qué siempre que pasa la mínima cosa en casa salto? ¡Ay! Se movió una mosca. ¡Ay, la mosca! Pero por favor. Es decir, ¿por qué me pasa esto? Pero fui capaz de pararlo, ¿sí? Cuando no somos ni capaces de pararlo, es la actitud de una persona que no es creyente, hermanos. El creyente tenemos al Espíritu Santo que nosotros que nos redarguye de pecado, nos ilumina, nos alumbra, nos exhorta, nos guía, la verdad, dice la palabra de Dios. El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Claro, es que no hay escapatoria para un hijo de Dios. Es que estamos en un entorno en el que somos sensibles a esas cosas. Si somos insensibles todo el tiempo, claro, eso es otro tema ya. Puede haber eventualmente un pequeño cortocircuito, pero no puede ser una vida que todo sea... O sea, no me cabe en la cabeza. Yo reconozco muchas etapas en mi vida en las que mi boca iba sin freno, ¿eh? Y yo a veces digo, Señor, ¿yo qué era ahí? ¿Yo qué clase de creyente? Si era creyente, ¿qué clase de creyente era? A veces digo, Señor, ¿qué habrás hecho conmigo? Pero, ¿esto qué era? Porque no es normal, hermanos. No es normal que seamos personas que adoremos a Dios. ¡Ay, Señor, te alabo, te bendigo! Y decimos cosas preciosas, leemos versículos, hacemos cánticos, y después por la misma boca. Es un punto de control de Santiago, ¿sí? Bien.